Hola a todos ustedes y bienvenidos a esta ponencia de Polyglot Conference. Yo soy Matías Barmat y les voy a hablar a todos ustedes acerca de los idiomas y su relación con los lenguajes de programación y con la matemática. Les estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina. Soy analista de sistemas de primera profesión y además soy hiperpolíglota, hablo 12 idiomas en diferente nivel. Pues el primer elemento que voy a decir tiene que ver con los idiomas. Básicamente son vehículos de comunicación que transmiten información simbólica que es interpretada e interpretable a través de diferentes códigos que nosotros establecemos por convención. Desde el punto de vista morfológico, hay tres convenciones. Está por un lado la convención fonémica. Cada sonido o fonema forma, digamos, está asociada a uno o más caracteres de un determinado alfabeto. La convención fonética, esos sonidos o fonemas agrupados conforman unidades de significado llamadas ideas o palabras, es decir, lexemas. Y por último nosotros tenemos la convención gramatical. Esos lexemas se agrupan en diferentes unidades de significado más complejas, llamadas frases o statements, oraciones, que conforman ese conjunto de ideas y la dotan de completitud, complejidad, precisión, dirección y sentido. Ahora bien, los lenguajes, como dije, tienen, tienen una íntima relación, los lenguajes naturales, con los lenguajes de programación y estos, a su vez, con la matemática, dado que los lenguajes de programación pueden ser computables y, a su vez, los lenguajes de programación se diseñaron a lo largo de la historia de forma tal de ser lo más semejante posible a los lenguajes naturales. Los lenguajes de programación y los lenguajes naturales tienen estructuras en común. Estas estructuras en común podríamos separarlas en tres partes diferentes. La primera, todos los lenguajes de programación, al igual que todos los lenguajes naturales, tienen la capacidad de dar comandos u órdenes. A su vez, los lenguajes de programación tienen en común con los lenguajes naturales que generan declaraciones o statements. Esos statements son hechos o eventos que transcurren en tiempo de lectura del discurso, es decir, que transcurren en tiempo de lectura del código y que esos hechos ocurren independientemente del tiempo, es decir, independientemente de cuándo ocurrió ese hecho o evento, e independientemente del aspecto, es decir, si el hecho fue o no un hecho completo. Por otra parte, y por último, también los lenguajes de programación, al igual que los lenguajes naturales, tienen una capacidad para
sustantivar verbos, es decir, para nominalizar acciones. Esa capacidad de nominalizar acciones, nosotros vamos a ver que son, digamos, es la capacidad de poder reflejar acciones, funciones o métodos en constantes o variables. Vamos a ver que en los lenguajes naturales, esos comandos o esas órdenes representan el modo imperativo. El modo imperativo es, digamos, el primer modo con el cual el hombre fue dotado de lenguaje. Es decir, desde millones de años atrás, el hombre tiene la capacidad de poder dar órdenes o comandos, es decir, el modo imperativo. Luego, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de declaraciones o statements que reflejan hechos o eventos que ocurrieron en lectura del discurso, independientemente del tiempo y del aspecto, nosotros nos vamos a dar cuenta que esas declaraciones o statements están realizadas en modo real, es decir, en modo indicativo. Y cuando hablamos de la capacidad de nominalizar acciones, hablamos de la capacidad de reflejar, o sea, de poder dar nombre a una acción, es decir, la capacidad de sustantivar un verbo, y eso se refleja en informática en constantes o variables. Bien, nosotros vamos a hablar ahora acerca de los paradigmas de computación, pero no voy a abundar tanto en esto porque digamos, voy a hacer un breve resumen, dado que esto es orientado a la lingüística. Nosotros sabemos que los principales paradigmas de lenguajes de programación tenemos estilos de programación más orientados a lo que es la parte imperativa y estilos de programación más orientados a la parte declarativa. Dentro del paradigma imperativo, nosotros tenemos lo que se conoce como el paradigma procedural, o el paradigma por procedimientos, en donde nosotros establecemos una determinada cantidad de líneas de código, y esas líneas de código van a estar sujetas a diferentes estructuras. Tenemos, por un lado, las estructuras de decisión simple. Si pasa esto, entonces pasa lo otro. Si la condición es verdadera, entonces pasa esto. Si la condición es falsa, pasa esto otro. Es decir, que las estructuras de decisión simple forman parte también del lenguaje natural. Las estructuras de decisión múltiple, es decir, si pasa esto, entonces hay diferentes soluciones posibles en función de cada caso. Las estructuras de condición, es decir, mientras sucede un determinado evento o mientras sucede una determinada acción, entonces ocurre este bloque de código o este texto. Y también tenemos estructuras de control. Todo eso forma parte de un código fuente de un programa de computación, pero también forma parte de los lenguajes naturales por cuanto a que nosotros podemos establecer que en caso de cumplir o no una condicionante, poder ir a otra parte del discurso sin necesariamente recorrer el mismo código. También tenemos dentro del paradigma procedural estructuras de repetición.
para esto, en esto, entonces repetidos muchas veces. Cuando hablamos de una acción continua progresiva en lenguajes naturales, en lenguajes de programación imperativa, procedural, tenemos una estructura de repetición. Luego tenemos también el paradigma orientado a objetos. Dentro del paradigma orientado a objetos, nosotros tenemos, por ejemplo, un lápiz. Este lápiz es un objeto. El objeto tiene propiedades o atributos, es decir, cualidades. El lápiz es largo, el lápiz es suave. Tenemos también que ese objeto ejecuta funciones o métodos, es decir, realiza acciones. El lápiz escribe, el lápiz sombrea. Pero también nosotros tenemos que ese objeto es sometido a eventos o circunstancias. El lápiz se cayó, el lápiz sombrea de manera suavemente, el lápiz escribe de manera precisa. Pues bien, en lenguaje natural, nosotros tenemos que el objeto es un sustantivo. Las propiedades o atributos son adjetivos. Las funciones o métodos, es decir, las acciones que realiza ese objeto, son verbos. Y los eventos o circunstancias que realiza o a los que ese objeto es sometido son adverbios. Dentro de los lenguajes naturales, de la misma manera que nosotros podemos decodificar los lenguajes de programación en constantes, en variables, en funciones, en procedimientos, en estructuras de condición, en estructuras de control, en objetos, nosotros también tenemos otros paradigmas, como por ejemplo el paradigma funcional. En el paradigma funcional nosotros tenemos que hay funciones que dependen de otras funciones. Hay dentro de las funciones del lenguaje de programación y funciones de primer grado, funciones dependientes, pero también tenemos dentro del lenguaje natural funciones que arrastran o no parámetros y cuya función y cuyo valor funcional depende también del comportamiento de otras funciones. Por ejemplo, los verbos, que son por naturaleza las funciones principales del habla, hay verbos que arrastran o que toman parámetros de entrada. Estos son, por ejemplo, los verbos transitivos, los verbos que toman objeto directo. El verbo tener o haber es, por ejemplo, un verbo que por excelencia es transitivo, porque arrastra un parámetro, que es el objeto directo. Yo tengo algo. En cambio, en cambio, los verbos intransitivos son verbos, son funciones que no arrastran parámetros, por ejemplo, el verbo venir o el verbo andar, que no necesitan parámetros. Los eventos o circunstancias, así como también las funciones verbales, pueden ser codificados en tiempo de computación. Y, de hecho, en los lenguajes de programación, los eventos o circunstancias también son funciones que no arrastran parámetros, de la misma manera que se comportarían los verbos estativos. De hecho, tenemos idiomas naturales en donde los verbos estativos se comportan
como adjetivos o incluso como adverbios. Nosotros entonces también tenemos el paradigma lógico. El paradigma lógico básicamente se mueve por sentencias y al igual que el paradigma funcional se rige por el concepto de lógica de predicados. Es decir, si una acción es pasible de ser sometida por otra acción ante una determinada condición, y si, por ejemplo, una cláusula es dependiente de otra cláusula. De la misma manera que nosotros lo hacemos con los lenguajes naturales. Los idiomas, así como los lenguajes de programación, entonces también se dividen en diferentes partes del habla. Puede el idioma ser decodificado o partido, troceado, split, en diferentes partes del habla. Tenemos pronombres, tanto nominativos como no nominativos, tenemos sustantivos, nombres, tenemos adjetivos. Esos sustantivos o adjetivos son preposiciones o bien sentencias de caso. Tenemos adverbios, tenemos circunstanciales, comparativos, superlativos, tenemos adjetivos connotativos y no connotativos, tenemos verbos que a su vez pueden declinar por tiempo, modo, aspecto, persona, número. Tenemos preposiciones, tenemos conjunciones, tenemos interjecciones, tenemos partículas, tenemos clasificadores en algunos idiomas. Tenemos diferentes entonces partes del habla que se ordenan de una determinada manera y que por esto, digamos, conforman lo que es el concepto del lenguaje y por lo tanto, bueno, todo esto puede computarse. Ahora bien, todos los idiomas pueden ser computables y en ese sentido no hay un idioma más propenso que otro a poder ser computable desde el punto de vista de la informática. Todos decimos, por ejemplo, que el chino es un idioma muy lógico, pero también el alemán es un idioma muy lógico, el inglés es un idioma muy lógico, el español es un idioma muy lógico. Y lenguas realmente difíciles como el húngaro o el euskera también son idiomas que, a pesar de todo, tienen su lógica. De hecho, uno de los 12 idiomas que hablo, además del español, mi idioma nativo, es el euskera, la lengua vasca. Y con respecto a la capacidad de cómputo que el euskera tiene como idioma, es muy, muy interesante. Una de las causas que ha hecho ver al euskera como una lengua de gran complejidad es su verbo. El verbo vasco se conjuga por persona, tiempo y número. Una novedad que parece hacerlo diferente a las lenguas de su entorno es que las formas verbales no solo incluyen una indicación de la persona y número de la gente, sino también los del paciente y los del receptor. Veamos, el verbo ekarri es el verbo traer. Yo puedo conjugar el verbo de manera perifrástica. Ekarri diot, se lo traigo a él, pero también lo puedo conjugar de manera sintética. Dakarkiot. Veamos la conjugación del verbo ekarri, del verbo traer, de manera sintética en euskera. Tenemos, por ejemplo, Dakarkiot, se lo traigo a él. Dakarkiet, se lo traigo a ellos.
Dakarkiogu se lo traemos a él. Dakarkiegu se lo traemos a ellos. Dakarkiosu se lo trae usted a él. Dakarkiesu se lo trae usted a ellos. Dakarkiote se lo traen a él. Dakarkiete se lo traen a ellos. La D inicial señala el paciente de tercera persona del singular. La O y E de en medio indica el receptor de tercera persona singular y plural, respectivamente. La T final de las dos primeras formas indica el agente de primera persona del singular. La GU final de las dos formas siguientes señala el nosotros, el agente de primera persona del plural. Y el su o el te indican respectivamente el agente de segunda persona del plural utilizado para usted y de tercera persona del plural. Este procedimiento ocurre con una regularidad matemática en decenas de formas verbales en euskera. Aprender de memoria decenas de formas verbales sería una tarea estresante pero también inútil. Tendríamos que seguir solamente las pautas puestas arriba y nada más. El caso es que la diferencia en comparación con el español no es abismal, sino que guarda cierta semejanza. Prestemos atención a algunas formas del imperativo del verbo traer. Tráemelo, tráemelos, tráenoslo, tráenoslos, tráetelo, tráetelos, tráeselo, tráeselos, traédmelo, traédmelos, traédnoslos, etc. Y modificando la ortografía del español, podríamos conjugar el verbo traer de la siguiente manera. ¿Qué pasa si nosotros decimos todo junto? Me lo trae, te lo trae, se lo trae, nos los trae, os los trae, se lo traen a ustedes, nos los traen a ustedes, se lo traen a ellos. Todo junto. Imaginémonos por un momento eso. Eso en español no sería ortográficamente correcto. Pero que en la ortografía del español se escriba separado, se lo trae y no todo junto, es pura convención, dado que estas expresiones se pronuncian como una única unidad, como una única palabra, igual que en euskera dakarkiosu. Desde el punto de vista morfosintáctico, nosotros tenemos lo que vulgarmente se conoce como los índices de Greenberg. Los índices de Greenberg, Joseph Greenberg en el año 54 creó un método para cuantificar las diferencias entre los sistemas morfológicos de los idiomas. El método de comparación estadística de la morfología es el siguiente. Se selecciona un texto breve de las lenguas que se van a comparar y se calculan 10 índices morfológicos del siguiente modo. Primero tenemos el índice de sintaxis, que se obtiene dividiendo el número de morfemas por palabra. Si hay tantas palabras como unidades significativas mínimas, es decir, morfemas en un texto, tenemos un índice 1 y la lengua no será sintética, será analítica. Si cada palabra tiene 2 de esas unidades significativas, por ejemplo, en español niño, tenemos niñi, que indica persona no adulta, y o, que indica masculino, frente a niña. Tendremos un valor de 2, y la lengua será menos analítica y más sintética. Conforme vaya aumentando el valor, la lengua se hará cada vez más sintética y menos analítica. El segundo índice de Greenberg es el índice de aglutinación, que se obtiene dividiendo la cantidad de fronteras entre morfemas, es decir, the bound morphemes per morpheme, la cantidad de límites entre palabra, entre las unidades significativas mínimas, es decir, los morfemas, y el de uniones totales de esas uniones significativas. Por ejemplo, aquí tenemos ni o s. Tenemos 2 fronteras entre unidades mínimas dentro de la palabra. La que separa ni del indicador masculino o
y la que separa este del indicador de plural S. Sin embargo, en vivo, la terminación O expresa diversas unidades significativas: persona, número, tiempo, sin que exista frontera alguna entre ellas. Una lengua con valor de 1 en este índice es una lengua aglutinante perfecta, como por ejemplo el turco, ya que todas las uniones de unidades significativas mínimas están delimitadas precisamente. En turco, çocuklar, por ejemplo. El índice de composición, el tercer índice de Greenberg, se obtiene dividiendo el número de raíces por el número de palabras. Si la lengua tiene un valor 1, significa que no presenta en el texto palabras compuestas. Todo valor mayor que ese indica que en el texto se han encontrado palabras que constan de más de una raíz, como por ejemplo en español sacacorchos, o en turco kütüphane, biblioteca. El índice de derivación, el cuarto índice de Greenberg, se obtiene dividiendo los marcadores de derivación de palabras por el número de palabras. Por ejemplo, el prefijo español des es un marcador de derivación que se obtiene para obtener el verbo deshacer a partir del verbo hacer. O, por ejemplo, ausmachen en alemán a partir del verbo machen. O por ejemplo, nehmen, übernehmen en alemán o en holandés. Una lengua será derivativamente muy rica si presenta 2 o más marcadores de derivación por palabra. Si tiene 2 por palabra, el valor de índice sería 2. El quinto índice de Greenberg es el índice de flexión, que se obtiene dividiendo el número de marcadores que señalan la función de una oración en la frase por el número de palabras. Por ejemplo, en español, Pedro vio a Juan, la función de objeto directo del nombre propio Juan se marca mediante la preposición y la de sujeto no se marca de ninguna manera. Por lo tanto, para esta oración tenemos 1 dividido 2, 0,5. Los índices de prefijación y sufijación se obtienen respectivamente dividiendo el número de prefijos por el número de palabras y el de sufijos por el número de palabras. El índice de aislamiento se obtiene dividiendo el número de relaciones sintácticas que se expresan mediante el orden de palabras por el total de relaciones sintácticas. En el caso de Pedro ve a Juan, tenemos 2 relaciones sintácticas, sujeto y objeto. Peter saw John. Ninguna de estas 2 se expresa mediante el orden de palabras, ya que podemos decir ve Pedro a Juan o Juan ve Pedro. Luego, en este caso, tenemos 0 dividido 0, tenemos un índice 0 de aislamiento. El índice de flexión pura se obtiene dividiendo el número de relaciones gramaticales no marcadas por concordancia por el número de relaciones gramaticales. Así, por ejemplo, los niños leen el cuento, la relación de sujeto está señalada mediante la concordancia verbal y la de objeto no. Por lo tanto, tenemos 1 dividido 2, 0,5 como índice de flexión pura para esta oración. Por último, tenemos el índice de concordancia, que se obtiene dividiendo el número de relaciones gramaticales marcadas por concordancia por el número total de relaciones. Si aplicamos este índice a la oración del español con la que hemos ejemplificado el índice anterior, obtenemos de nuevo 0,5. Y la evaluación de las cifras obtenidas nos daría como resultado la siguiente tabla. En el índice de sintaxis, euskera medio, pero en español es bajo. En el índice de aglutinación, en euskera es alto y en español muy bajo. En el índice de composición, en euskera bajo, en español muy bajo. En el índice de derivación, en euskera muy bajo, en español es bajo.
En el índice de flexión el euskera es alto y en español es bajo. En el índice de prefijación en euskera es medio y en español muy bajo. En el índice de sufijación en euskera es alto, en español es medio. El índice de aislamiento en euskera es alto, en español es muy alto. El índice de flexión pura en euskera es alto, en español es bajo. Y en concordancia, euskera es muy bajo y en español es medio. Se ha obtenido una estimación de los valores de una parte de la morfología del euskera y del español que es absolutamente objetiva, fuera de juicios impresionistas y personales. Imaginemos que adoptamos como medidor de facilidad o dificultad el siguiente criterio. Las lenguas poco sintéticas, poco aglutinantes, poco flexivas, en las que predominan los sufijos y que no tengan concordancia, ni indiquen mediante el orden de palabras las relaciones gramaticales, son más fáciles de computar que las que no tienen esas características. Bueno, según ese criterio, el español sería más fácil que el euskera respecto de los índices de sintaxis, aglutinación, flexión, prefijación y flexión pura. Pero es más difícil que el euskera, aunque igualmente computable, respecto de los índices composición, derivación, sufijación, concordancia y aislamiento. También podríamos haber adoptado arbitrariamente un criterio como que las lenguas muy sintéticas y aglutinantes son más fáciles que las muy sintéticas y poco aglutinantes. Pero es fácil caer en la cuenta de que, según los criterios que adoptamos, como punto de partida, obtendremos resultados diferentes, dado que las dos lenguas no se polarizan del mismo modo respecto de cada índice. Cualquier criterio que adoptásemos estaría condenado a la relatividad. Cada uno de estos incrementaría la complejidad en unos aspectos y la simplicidad en otros. Cada nueva combinación daría como resultado una valoración diferente de la dificultad del euskera respecto a la del español. La enseñanza que nos deja este análisis básicamente son dos. La primera, que la dificultad o la facilidad para aprender un idioma es total y absolutamente relativa. Matemáticamente hablando, se demostró a ciencia cierta, gracias a estos índices de Greenberg, que no existe una base empírica como para saber a ciencia cierta cuán difícil o fácil un idioma es. La dificultad o facilidad para aprender un idioma es total y absolutamente relativa. Y lo más importante de todo, cada idioma natural, así como cada lenguaje de programación, tiene una serie de reglas con un adecuado balance entre sus componentes en orden de poder ser aprendible por humanos. En definitiva, si un humano puede aprender un lenguaje, cualquier lenguaje puede ser aprendible por humanos. Muchas gracias.